Bueno, muchas gracias. Agradezco la invitación, compartir una mesa tan prestigiosa en un contexto tan particular, ¿no? Que es, no me quiero ir del contexto del Bicentenario. En algún momento, cuando hicimos el informe del Bicentenario de Mayo, hablando con Waldo Ansaldi, que él preparó un prólogo para nosotros, él me dice, vamos a ver qué pasa, estamos hablando del 2010, ¿no? Me dice, vamos a ver qué pasa en el 2016, porque en este país hay algo muy particular. Se festeja la revolución, pero no se festeja la independencia. Bueno, ya Waldo estará, lo cito textualmente, porque él estará diciendo, se vuelve a confirmar, que parece que al momento de institucionalizar, tenemos problemas y bueno, y efectivamente no, este 9 de julio hay muy poco para festejar, no sé qué pensarán ustedes, pero en general acordamos en que hay poco para festejar. En ese sentido, el tema es pobreza, es deuda, pobreza. Yo me voy a atener a lo que me plantearon los organizadores de la mesa. Quizás no me voy a ir tanto en cuestiones estructurales y sí me preocupa, en clave con las personas que me precedieron, hablar del uso político de la pobreza, porque pareciera que es un tema que aparece en momentos muy claves de la historia. En los bicentenarios fue claro, en el centenario echaron a todos los pobres de la ciudad, calculen que la mayoría eran pobres, y hasta se les dio ropa para que pudieran, si ingresaban al lugar del festejo, entraran con ropa decente, que tenían que devolver cuando salían, además, ¿no? Entonces hay anécdotas muy interesantes de cómo ese bicentenario, el centenario con la infanta Isabel, y qué se hizo con los pobres para esconderlos. En el centenario, si uno estuvo en el paseo del centenario, no hay una sola mención a la palabra pobreza, ni una. Pero todo era la alegoría a la producción, al trabajo, a la educación, a la salud, a la productividad. Es decir, se estaba atendiendo a la pobreza, pero no se la mencionaba. En una tercera instancia, si hoy vemos la agenda de la pobreza, donde justamente en televisión ocupa una gran parte del tiempo televisivo el hablar de esa agenda, volvemos a decir que el tema aparece cuando no se lo atiende y no aparece cuando efectivamente se está actuando en esa agenda. Es decir, estoy queriendo ejemplificar que el uso político es innegable y que estamos transitando un momento donde las cuestiones estructurales se están dilapidando, pulverizando, las que van a determinar 30 años para adelante de pobreza crítica, mientras hablamos cuántos pobres hay, cuántos pobres menos, ¿no? Y nosotros sabemos que del otro lado, en este mismo piso, se está discutiendo las condiciones estructurales del endeudamiento y de cuestiones de la economía que van a volver a determinar que salgamos los trabajadores sociales con la ambulancia a recoger muertos. Así que de eso se trata, esa es la discusión. Evidentemente los artilugios de si mido más o mido menos, que a mí me reimportan porque no podés planificar sin número. Es decir, es indispensable saber cómo definís una política, cobertura, por qué vas a decir universalismo, si es necesario o no, porque el problema y su tamaño es importante, es importante. Ahora, cuando los debates transitan por el número y no transitan por las condiciones de producción de pobres, como en este momento, de producción de pobreza y de pobres, no lo quiero trabajar en términos genéricos, y tenemos un problema serio que es, se nos está escapando la tortuga, en palabras de nuestro filósofo popular. En ese sentido, bueno, yo lo cito y los voy a seguir citando a Zimmer o a Magnés, que trabajan el tema de la pobreza como construcción. Entonces dicen, no hay pobres, hay formas de atender a los pobres. Hay alguien que define quién es el pobre y qué prestación se va a hacer. Si va a ser la mínima, media, si va a ser, qué impacto puede tener esa prestación. Magnés dice, no hay necesidades, hay satisfactores. Chileno, para citar a alguien nuestro y más contemporáneo, es qué respuesta damos el tamaño del problema, en definitiva, el reconocimiento del problema y su lugar en la agenda. En ese sentido, nosotros veníamos trabajando en una agenda que nos dábamos el lujo de hablar de
pobreza persistente, como un tipo de pobreza que afectaba, que estaba incluida dentro de la indigencia en términos de medición, pero no desde el punto de vista cualitativo. Acá hay muchos miembros del equipo en el que trabajamos en esa investigación, y resulta que el tema, podíamos hacer eso porque habíamos salido de la pobreza masiva. Podíamos darnos el lujo, si se quiere, de empezar a mirar en el universo de pobreza y encontrar estos matices donde la reproducción era el problema, pero no la constante, sino había un grupo afectado. ¿Por qué? Porque si no, yo tengo que entender que las mediciones que los expertos en esos temas nos traen de crecimiento de la clase media no existe. Fue una fantasía, fue la misma fantasía con que ahora nos dijeron que la gente no podía viajar, no podía, bueno, que la CEPAL mintió, que el Banco Mundial mintió, que todo eso fue una ilusión, un momento de ilusión. No, eso es una realidad, la clase media creció y nosotros podíamos ver en los barrios, trabajando en el territorio, inclusive las caras y las posibilidades de consumo y los movimientos que se fueron produciendo en este periodo en lo que sería un crecimiento de una clase media baja, pero los pobres no eran los mismos, este concepto quiero traer. Los pobres no eran los mismos, y al punto que tuvimos que investigar sobre un grupo de pobres que eran los mismos. ¿Sí? Que había una condición estructural que nos estaba indicando que ahí sí, veníamos con 20 años derrapando y sin ninguna posibilidad de modificación. En eso nos agarra de nuevo lo masivo. Así que adiós al programa de estudio de pobreza persistente, porque la prioridad vuelve a ser qué haces con el ejército de pobres. Y eso se mide, Agustín, eso se mide, vos sos experto en eso. Bien, entonces, la movilidad social, Sirio. Esa movilidad social mínima que se puede lograr, como planteó Kessler, en un sentido quizás residual, no la ideal, pero movilidad social al fin. ¡Buah! ¿Cómo la prefiero a lo que está pasando ahora? Con respecto a, ¿qué traigo yo? 3 cosas para plantear, las falacias de este momento macrista de Cambiemos. Las falacias, tienen 2 o 3 latiguillos, porque en cada canal que van dicen, nosotros nos ocupamos de los pobres. Estamos destruyendo al país, pero nos ocupamos de los pobres. Hay una cosa ahí llamativa, ¿no? Porque no resisten. Y la gente se queda con algún argumento pobre. No llevan a las personas indicadas a hablar, no porque tenga claro quién sería el indicado, pero ninguno contraargumenta. Tarifa social, por ejemplo. Ustedes saben, posiblemente acá ninguno la recibe. El que la recibe viene con un sello que dice que si al mes siguiente gastás más de lo que gastaste ese mes, te la sacan, ¿no? Entonces habría que tener la fotocopia pública de saber que tenés un consumo mínimo, que es una estufita y una cosa así, y además, si te la dieron porque la lloraste, la conseguiste, al mes siguiente, cualquier exceso te la sacan. Disciplinador, no tenés que gastar más, te estoy vigilando, ¿sí? Gran hermano. Mientras tanto, sabemos, y no lo podemos hacer tan público porque no queremos perjudicar a nadie, que están haciendo tarifa social en Tamayquén, por ejemplo, en el zoológico de la esposa de, ¿cómo se llama Pérez Compán, en los clubes de rugby se está haciendo tarifa social, en el Instituto Fleming se está haciendo tarifa social. Nosotros tenemos compañeros en todos lados y nos vamos enterando de las cosas que pasan a nivel micro, como planteaba el compañero, pero que espantan porque son generalizadas y son modus operandi, no son hechos excepcionales. Reparación histórica, cortito, se llenan la boca. Todos sabemos que esa reparación histórica, los juicios de las jubilaciones que correctamente se venían pagando en grandes tramos, bueno, ahora en la contrapartida del pago de eso resulta que va a haber pensión, no jubilación, para quien no pueda acreditar los años de trabajo. A ver si nos queda claro que esa esposa, esa compañera de vida no va a heredar eso, ¿sí? No es una jubilación que se convierte en pensión, es una pensión que termina con la vida de la persona, por ejemplo. Entonces, estas cosas están pasando todo el tiempo. Es un principio y dentro del principio se usa al pobre, se usa al vulnerable, al desvalido, y atrás entra un misil. Que cambia el concepto. Entonces sí hay concepto, sí hay principios, sí hay enfoque que destruir, porque si no, no lo harían de esa forma. Sin embargo, sí hay comedores, sí aumentó el presupuesto de los comedores en los barrios más pobres del conurbano. Bien, al doble, no al triple o al cuatriple como tendría que haber sido, porque 3 veces aumentó la demanda
y la comida ya había aumentado el doble. Así que en realidad lo que tienen es una suma base cero, pero efectivamente un alivio para quienes hoy tienen la cola de gente esperando para comer. ¿Qué se perdió? La seguridad alimentaria. Pero por favor, yo estoy hablando de indigencia. Mi tema, el pobre de los más pobres, ¿sí? Entonces, no es broma, porque si lo medimos en un momento y después no reconocemos que ahora, si tenía que mandar al pibe al comedor, ahora tiene que ir el adulto también, y no está garantizada la noche porque no está implementado la lógica de la emergencia que teníamos en el 2001, 2002, que duró como hasta el 2005, 2006, por demás, bueno, pérdida de la seguridad alimentaria. Y AUH. Otra cosa que se llenan la boca diciendo que la extendieron. Son 431.000 nuevos beneficiarios. Un trabajo que estamos publicando la semana que viene desde el Centro de Estudios que coordino, demuestra, digamos, que es decir, en términos de pobreza absoluta, que este aumento beneficia a los sectores dentro del universo de pobreza, los que estaban en mejores condiciones. Es decir, es muy posible, voy a hacer la tragedia de esto, que ese dinero adicional hoy esté pagando parte de la tarifa de la luz. Porque todos sabemos que Argentina tiene una lógica distinta en la asignación universal, esto lo digo por lo que vos planteabas, de haber trabajado bajo el criterio de la informalidad y no de la pobreza. Entonces no podemos comparar México con Argentina, nunca podemos comparar el progresar con la asignación universal. ¿Por qué? Porque los criterios son distintos. En un lado tengo que acreditar ser pobre, y acá lo que había que decir es no estoy en el mercado formal de trabajo, y no eras necesariamente pobre. ¿Sí? Bien, los 2/3 de la población que está dentro de la asignación vivía de su trabajo, no de la asignación. Entonces, cuando los macristas nos dicen, pero ampliamos la asignación, sí, parte se la llevó la tarifa de luz, y lo demás, reventaste, mataste la posibilidad de que ese pobre, muy pobre, con las changas y demás, tuviera la posibilidad de armar un ingreso que lo ponía en un lugar digno, ¿sí? Aunque no calificara para las encuestas. Entonces, estamos hablando de, es decir, la asignación universal sirve con soporte, si no es residual. Es un esquema que permitió modificaciones y tuvo un impacto, pero acompañada de una economía funcionando. Sola, por eso, ustedes dicen, ¿por qué lo dejan los macristas? Y porque sí, porque para ellos es un elemento de contención. Macri nunca se metió con la ciudadanía porteña en ciudad. Al contrario, la mantuvo alta por baja, la congeló porque estaba la asignación, pero nunca se metió con esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora voy a la última parte de lo que tengo para compartir. Esto es una metodología. No pensemos que son acciones descoordinadas. Ya está estudiado cómo tratar la pobreza, qué hacer. La derecha neoliberal es pragmática y es la que acepta y propicia que haya subsidio indirecto en la forma de los planes sociales tan cuestionados. Ellos lo aprendieron en los 90, qué significaban las crisis, qué significaban las reformas, de Europa traen esta tradición de que tiene que haber siempre algún elemento de contención por inseguridad, y nos hacen una versión berreta para América Latina, donde nos pusieron en el lugar de que podíamos sí tener transferencia directa. Es decir, que estaba bien, que servía, pero nunca con montos que dieran vuelta la cosa. Bueno, no tengo tiempo para desarrollar eso, pero quiero decir que esa herramienta es potente en tanto opere en un contexto potente. En un contexto regresivo pasa a ser de sobrevivencia, ¿sí? Este es un principio como para discutirles por qué esa ampliación no modifica la gravedad de este momento y no es suficiente. Entonces, decía, la derecha neoliberal tiene una concepción que es más pragmática, mientras que la conservadora es meritocrática. Te lo mereces, no te lo mereces, te controlo la boleta y te pongo que si gastás 2 más te castigo, ¿no? Este tipo de cosas del pobre merecedor, no merecedor, que está bastante discutido. Las dos cosas conviven en el gobierno de Cambiemos. Vamos a notar que entre ellos se pelean, porque el que dice no mereces viajar, y el otro dice cuánto vas a... nosotros nos ocupamos de los pobres, ¿no? Así se llena la boca, nos ocupamos de los pobres. Bien, esto es una tensión que hace que efectivamente ellos puedan atender el tema de los comedores, hagan sus controles, pero disciplinen por un lado, pero por el otro lado, no sé, el tema de la gripe, hace rato que en la provincia de Buenos Aires se está diciendo, por favor, no manden más gente, nos lo decía el intendente el otro día,
no incentiven más con propaganda a la señora Vidal porque no hay vacunas. Dice, y después a mí me queman la municipalidad, nos decía el intendente, estuvimos compartiendo una charla con Agustín. Entonces, vas a tener la propaganda, no va a estar la vacuna accesible para toda la familia, puede ser que haya para el niño nada más, en algunos lugares sí, otros no, y finalmente sí va a aumentar la comida en los comedores. Esas cosas van a pasar. Bueno, yo de esa pobreza no me interesa hablar, como no le interesaba al kirchnerismo hablar de esa pobreza. ¿Por qué? Porque había que accionar sobre esa pobreza, no llenarte la boca de que estás actuando en el borde, del borde, del borde, para hacer lo que en atención, en enfoque de política social se llama el daño inaceptable, que es actuar residualmente, aquello que no se, porque la gente no se muera de hambre, no se muera de frío, aunque está pasando. Ya termino, el minuto lo tengo ahí, lo tengo claro. Entonces, el desmantelamiento de soportes y enfoques es lo estructural que estaría pasando en mi campo, que es el campo de la política social. Es decir, se va a hablar de la pobreza, se estructura la contención y se desestructura el andamiaje que tiene que ver con la economía que posibilita que la reproducción no sea infinita. En ese sentido van a escuchar cosas, me reí el otro día por no llorar. No, ya no se habla más de economía social en el Ministerio de Desarrollo. Ahora el programa se llama Creer, Creer y Crear. Creer, no, por eso, a ver, ¿no le suena re cool eso? ¿Creer o crear? ¿No? Entonces, ¿y cómo? ¿Y la economía social con toda su historia? ¿No es cierto? Bueno, eso es lo que nos va a pasar. Mucho de ese nombre raro, que lo que esconde atrás es una cáscara vacía y un como sí. Y eso es grave. Termino entonces planteando que vamos a tener un combo, el combo de Cambiemos, pongo yo porque es un combo, incluye necesariamente un cambio de concepto en la idea de desarrollo y bienestar. La palabra trabajo es la que para mí desaparece y la que la sustituye es pobreza. Entonces vamos a hablar de pobreza, de los pobres, de ser pobre, no ser pobre. Tienen que estar muy atentos los expertos en medición porque los van a estar utilizando políticamente en este tiempo de manera notable, más que lo que lo utilizó el periodo anterior a todos nosotros, de un lado, del otro, derecha, izquierda, como quiera, pero la academia tiene que tener una posición, porque ahora sí son vidas, ahora sí no es un punto más, dos menos, me peleo con vos, no, el punto más, dos menos, es gente entrando con chicos desnutridos en los hospitales, es gente muriéndose de frío, es gente durmiendo en la calle. Me pongo mal porque es así, es tal cual. Entonces, no es la discusión de quién mide mejor, sino de qué vamos a decir atrás de la medición. Y lo que hay para decir es gravísimo, es gravísimo. ¿Por qué? Porque aunque no explote, está ocurriendo. Después explota y ahí viene, pero ya el daño está hecho. 20 años de un chico malnutrido de 3 años son 20 años por delante de comprometida una generación en esa familia. Entonces, de esto tenemos que hablar. Y esto es lo que la academia tiene que, para mí, decir con claridad. Entonces, no el tema del intelectual crítico, y para mí es un problema en este momento, porque trabajo sobre la causa, pero poder hacer pública la causa no tenemos dónde. Acá estamos nosotros escuchándonos, estamos nosotros. ¿Cómo hacemos para salir de este espacio? Por eso dije, traje argumentos que sirven para contestar aquello específico que están diciendo cuando dicen que ellos se ocupan de los pobres. Bien, entonces termino planteando que, bueno, esta cuestión de la ecuación que cambia es de concepción y tiene consecuencias prácticas. Entonces, lo importante se está discutiendo del otro lado del pasillo, no por quienes discuten o no, sino por lo que se está discutiendo, que es la deuda externa, el cambio en la economía. Nosotros deberíamos estar muy en sintonía con saber que no hay decisión que se tome acá que no nos ponga a trabajar doblemente a nosotros, y yo preferiría que no fuera así, realmente, preferiría que no. Me gustaba pensar que cada vez teníamos menos pobres. Bueno, muchas gracias.